Damos inicio a la unidad número 3, estructura y crisis de los primeros estados, del 3000 al 2000 a.C. aproximadamente, edad del bronce antiguo. La primera clase es el reino antiguo egipcio. Aquí lo subtitulamos como la época de las pirámides. No es la única época en la que se construyeron pirámides en el antiguo Egipto, pero sí fue la primera y además se construyeron grandes complejos muy famosos como el que vemos en imagen, las pirámides de Chichá. Para esta clase seleccionamos dos textos como bibliografía obligatoria. Primero, para tener un marco general del período, un capítulo llamado El Reino Antiguo de José Miguel Parra Ortiz, incluido en un libro coordinado por el mismo autor, y después un capítulo más específico de un libro de Juan Carlos Moreno García, Egipto en el Imperio Antiguo, el capítulo en cuestión, Representaciones del Poder, Ideología y Realidad de la Autoridad Faraónica. Recuerden que para ambos textos tienen las guías de lectura. Comencemos por la cuestión cronológica. En nuestro cuadernillo de mapas y de cronología seleccionamos la cronología de este libro, Historia del Antiguo Egipto, de Ian Cho, de la Universidad de Liverpool. Verán ustedes que no coincide exactamente con las fechas que proporciona Parra Ortiz, sin embargo, las diferencias son mínimas. Tengan presente que el reino antiguo iría aproximadamente del 2650 al 2150. Se trata, por lo tanto, de un periodo de medio milenio, fundamentalmente de la segunda mitad del tercer milenio. Con respecto a las dinastías de Manetón, correspondería a la dinastía 3, 4, 5 y 6. Las últimas dos, las dinastías 7 y 8, son muy mal conocidas. Los faraones nos son prácticamente desconocidos, así que para algunos autores estas dinastías ya formarían parte del periodo subsiguiente, del primer periodo intermedio, tema que veremos en nuestra próxima clase. Siguiendo la propuesta de Parra Ortiz, fíjense que en la primera página de su capítulo afirma: podemos decir, por lo tanto, que fueron las pirámides las que construyeron la sociedad egipcia del reino antiguo, no al revés. Esta afirmación, si bien es polémica, pues fue la sociedad la que construyó las pirámides, presta atención, sin embargo, a los cambios que comienzan a suceder en esta sociedad producto de estas grandes obras monumentales. Para la primera dinastía de este reino antiguo, la tercera dinastía, tenemos la famosa pirámide escalonada de Saqqara, construida por el faraón Djoser. Observen ustedes que mientras para el tema origen del Estado nos focalizamos en el Alto Egipto, en sitios arqueológicos como Nagada, Abidos y Hieracómpolis, ahora nuestra atención pasa a estar en el norte, sobre todo en esta región con el círculo allí naranja, que es el centro de unión entre el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte, cerca de la moderna localidad de El Cairo, donde estaba la capital del reino antiguo, la ciudad de Memphis, y muy cercana a ella los principales lugares de enterramiento de las dinastías del reino antiguo. Fíjense ustedes que no solamente incluye la pirámide, este complejo, sino también otras estructuras subsidiarias que llegan a tener 545 metros por 277. Tengan presente que a partir de este momento comienza a utilizarse la piedra como material de construcción, lo cual implica realizar expediciones mineras a las canteras de las cuales se extraen. Los constructores de estas grandes obras monumentales no fueron esclavos, sino artesanos remunerados. Por lo tanto, para poder llevar adelante estas grandes obras,
hacía falta una administración relativamente compleja cuyo personal pasaba a estar entonces más profesionalizado, lo cual implica también un incremento en el número de escribas, lo que poco a poco nos provee de una mayor cantidad de textos cada vez más extensos y con mayor información. El arquitecto, el aparente arquitecto de este complejo en Saqqara fue el arquitecto Imhotep, quien a partir de esta época pasó a estar divinizado y formar parte del panteón egipcio. Para comienzos de la siguiente dinastía, la cuarta dinastía, ya el primer faraón, Snefru, contaba con los recursos suficientes no solo para realizar la primer pirámide de caras lisas, sino 3 pirámides en total que mandó a construir durante su reinado. La primera de ellas, la pirámide de Meidum, que ustedes ven en la esquina izquierda inferior, de la cual solo se conserva su núcleo. En la parte superior, la pirámide romboidal de Dahshur. Y en la otra esquina inferior, a la derecha, la pirámide roja de la misma localidad. Ahora sí, durante la cuarta dinastía, se construyen las famosas pirámides de Chichá o Giza, como a veces se las menciona en español. La más grande de todas ellas, que ustedes la ven aquí al fondo, es la del faraón Keops, por su nombre griego, o su nombre egipcio original, Jufu. Las otras 2 pirámides en el centro, la de Kefrem o Jafra, y la más pequeña, la de Miserino o Menkaura. Llegados a este punto, una pregunta obvia es ¿quiénes construyeron y cómo se construyeron estas pirámides? Ya dijimos de que no la hicieron esclavos, sino fundamentalmente artesanos, quienes a cambio de su trabajo recibían raciones. En el sitio de Chichá hay evidencias epigráficas con inscripciones que dan cuenta de la existencia de grupos de trabajadores rotativos. Recomendamos que lean con atención las páginas 139 y 140 del texto de Parra Ortiz. Además de esto, hay un cementerio donde los restos humanos muestran importante desgaste de los huesos por tareas pesadas. Además, en términos de estructuras arquitectónicas, se han encontrado dormitorios, centros de producción, fundamentalmente de herramientas, centros de procesamiento, pues había que alimentar durante el día a estos trabajadores, y además los edificios administrativos donde seguramente trabajaban quienes estaban encargados de esta labor. Recomendamos para que amplíen estos temas un video de YouTube, los datos están en la parte inferior de esta diapositiva, del profesor José Lud en un curso de maestría para la Universidad de Barcelona. Cada una de estas tumbas, cada una de estas pirámides tenía su propio templo donde se prestaba culto al faraón muerto correspondiente. Obviamente, a medida que pasaba el tiempo, cada vez había más faraones muertos, con lo cual cada vez había más templos. El mantenimiento del culto de cada uno de ellos corría por cuenta propia, razón por la cual la corona concedía las llamadas fundaciones funerarias, que consistían en centros de producción agrícola y ganadera distribuidos en distintas partes del río Nilo. Aquí hay un ejemplo, la figura 4.7 que ustedes pueden encontrar en el texto de Parra Ortiz, con la ubicación aproximada de algunas de las heredades del primer faraón de la cuarta dinastía, Snefru. En cada uno de estos centros se contaba con un personal administrativo compuesto fundamentalmente por escribas. Aquí tenemos un ejemplo de una hoja de contabilidad en un papiro con escritura hierática correspondiente al archivo administrativo de la pirámide de Neferirkare, un faraón de la quinta dinastía en la localidad de Abusir. Las siguientes 2 dinastías del reino antiguo, la quinta y la sexta, son bien conocidas
no solamente gracias a los restos arqueológicos, sino también a las evidencias epigráficas. Además de las tumbas, comienza a prestarse mucha atención a la construcción de templos solares. Aquí tenemos un ejemplo en la esquina superior izquierda de un templo construido durante la Quinta Dinastía. En primer plano se ve la plataforma sobre la cual se erigía un obelisco, objeto de culto dedicado al dios Ra, el sol. En la otra esquina superior pueden ver una de las varias pirámides, también de la Quinta Dinastía, pero comparen el estado de conservación en relación a las de la dinastía anterior. Sucede que ahora las grandes obras monumentales se comienzan a construir en distintos puntos del antiguo Egipto, con lo cual, al demandar más material, comienzan a utilizarse otros, como por ejemplo los ladrillos de adobe, que son más perecederos en relación a la piedra. En la esquina inferior derecha pueden ver el interior de una tumba, también de la Quinta Dinastía, en cuyas paredes están escritos los textos de las pirámides que posteriormente, durante el Reino Nuevo, darán lugar al famoso Libro de los Muertos. Durante las dos dinastías se produce cada vez más el establecimiento de funcionarios de la corona en distintos puntos del antiguo Egipto, lo que lleva a un incremento del personal administrativo y también de los llamados HUT o centros administrativos de la corona, quienes justamente se dedicaban también a la producción agrícola ganadera, pero también artesanal, para poder mantener toda esta estructura estatal que muestra un incremento exponencial durante ambas dinastías. Para concluir, queremos destacar algunos aspectos clave del texto de Moreno García. Presten atención porque está dividido en dos partes, la primera ideología y la segunda realidad. Con respecto a la primera parte, traten de prestar atención al paternalismo con el cual el faraón se presenta. La propia palabra faraón, que es una palabra griega, deriva del egipcio per-a, que no es otra cosa más que la casa del rey, el palacio. Tanto es así que todo el Estado egipcio es conceptualizado como Pernesut, la casa de la cual el faraón es el jefe, es el padre de familia. Otro aspecto fundamental de la ideología faraónica es el servicio a la diosa Ma'at, que representa la justicia, la armonía cósmica, el equilibrio, la paz, el orden. En efecto, la función principal del faraón es servir al orden contra el caos. Esta cuestión la vamos a seguir profundizando a lo largo de todo el año. Y por último está la cuestión de la divinidad del faraón. Sin lugar a dudas, el faraón era entendido como un dios en la tierra. Formaba parte, por lo tanto, del panteón egipcio. Pero, en relación al resto de las divinidades, era una figura subordinada. Por esto es que Moreno García habla de una posición ambigua de la divinidad del faraón, que tiene, digamos, su primera manifestación clara durante este largo reino antiguo. Ahora bien, más allá de este discurso ideológico, la realidad de la autoridad faraónica era bastante distinta. Naturalmente, él no podía estar a cargo de todas las áreas del gobierno, por lo tanto, había una importante delegación del poder político. A veces incluso se veía obligado a establecer alianzas matrimoniales con las mujeres de grandes familias de las provincias de distintas partes de Egipto. Se constata la existencia de redes de clientelismo, prácticas que hoy conceptualizaríamos como corruptas, intrigas palaciales, usurpaciones del trono y, sobre todo, ineficacia manifiesta en algunas áreas del gobierno. Nada más alejado a aquella visión del despotismo oriental en la cual el faraón era prácticamente un dictador a cual toda la gente obedecía de manera ciega. Todo lo contrario, ese tipo de visiones están basadas más en el discurso ideológico,
en esa figura del faraón como un gran padre, como servidor de la Maat, pero no tanto en todas las demás fuentes que menciona Moreno García, donde se puede ver que la realidad efectiva de la autoridad faraónica no era para nada despótica. Recomendamos que repasen el texto de Moreno García, profundizaremos estas cuestiones en los videos de práctico y obviamente en las clases siguientes.